Muy buenos días, qué bueno poder volver a vernos en esta mañana, que Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor a todas las personas que nos siguen por este medio. Y qué bueno, poder estar aquí para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una lumbrera en nuestro caminar, es una lámpara en nuestro camino, es lo que nos permite ir dando pasos seguros, dando pasos firmes, en una situación bastante crítica como la que venimos viviendo ya más de 5 meses, en una situación que nos tomó de improviso y que obviamente no ha sido fácil enfrentarla. De hecho, hay muchísima gente que ha sido, por ejemplo, despedida de su trabajo y que no es que tenga opción hoy por hoy de volver a su trabajo, de recuperarlo o de conseguir otro. La dificultad es extremadamente grande. Hay muchísimas personas que vivían de sus negocios propios. A lo mejor no eran grandes empresas, no eran grandes negocios, pero era un negocio que permitía tener el sustento para su familia y quizás poder ayudar a alguien más. Y son negocios que se cerraron, que al no tener ingresos también no son opción, son una opción para poder adquirir un crédito y volver a levantarse. Es decir, la situación es bastante crítica, es bastante dura. Y frente a esto hay que tomar decisiones claras, hay que tomar acciones que muchas veces no es que saltan a la mente fácilmente, pero gracias a Dios tenemos la palabra para poder guiarnos, para poder decirle a Dios: Señor, muéstranos a través de tu palabra qué es lo que tenemos que hacer, qué podemos hacer. Estamos en una encrucijada, estamos en un desierto en este momento y es necesario saber qué poder hacer. Así que permítame compartirle en esta mañana algo que Dios puso en mi corazón y que se encuentra allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 10. Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. La palabra de Dios dice así: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien sacar para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bueno, aquí nosotros vemos una situación que creo que se identifica plenamente con el tiempo que estamos viviendo. Se identifica plenamente porque primero habla de una gran multitud que no tenía qué comer, y eso es lo que está pasando hoy en día. Hay una multitud bastante numerosa, un número incalculable. Quizás las estadísticas lo que han recogido es el número de infectados en cada país, en cada ciudad, en cada región. Han recogido también el número de fallecidos. Aún así, los números oficiales de infectados y de fallecidos no son los reales, es decir, están por muy abajo de los números verdaderos, de la verdadera cantidad de personas que se encuentran en esa condición. Pero son pocas las estadísticas y claro, también es muy poca la información que se da respecto de las personas que han sido o han terminado siendo golpeadas con los daños colaterales que hay, ¿no es cierto? Es decir, cuánta gente no tenía trabajo, cuántos tenían un trabajo informal, es decir, aquellos vendedores de la calle, aquellas personas que dependían de ciertas circunstancias y que no tienen un seguro social, que no tenían un patrono, que no tenían un ingreso fijo, etcétera, etcétera. Todo el trabajo informal, ¿sí? ¿Y cuántos hoy de los que antes tenían un trabajo formal porque trabajaban en relación de dependencia o porque tenían un negocio propio, negocio que abastecía a sus casas, a sus hogares y que quizás daba trabajo a 1, 2, 3 personas más? Es decir, pequeñas empresas, pequeños negocios que de uno u otro modo
subsanaban las necesidades de un hogar y quizás daban fuentes de trabajo. Todo eso se vino abajo, ¿no es cierto? Y digo, no hay un número, no hay un saber verdaderamente de cuántas personas están en esta condición. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y yo quisiera desglosar un poquito más de estos primeros versículos, o este primer versículo que acabamos de mirar en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, en el que dice, en aquellos días. Precisamente nosotros estamos viviendo aquellos días. ¿Cuáles? Esos días no presupuestados, esos días no esperados, esos días nunca deseados, ¿no es cierto? Son aquellos días que parece que el sol se esconde, son aquellos días en que uno que caminaba medianamente en luz, pues le apagaron la luz. Son esos días críticos, esos días difíciles, que obviamente nadie los presupuesta, nadie los imagina, nadie los espera, porque presupuestarlos, imaginarlos o esperarlos implicaría simplemente un masoquismo hasta cierto punto, ¿no es cierto? Pero son aquellos días que llegan, nos guste o no, llegan esos días, ¿sí? Y luego dice que en aquellos días también había una multitud que no tenía que comer, idéntico a lo que está pasando, igual a lo que está pasando. Hay mucha gente que no tiene que comer. Yo puedo mirar en los noticieros de nuestro país, no he prestado mucha atención o no han pasado las noticias en otros países, porque obviamente es una vergüenza que se pase algo así, pero es una realidad. El hecho de que al inicio de la pandemia se proliferaba la noticia de que tal institución o el Estado mismo o los municipios o ciertas instituciones públicas hacían entrega de canastas de víveres a las personas para que se quedaran en casa, etcétera, 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 ¿sí? Pues pasó la novelería, pasó el impacto, el hambre sigue, la necesidad continúa, ¿sí? Pero ya no se ha visto la repartición de canastas de víveres, ya no se ha visto la repartición de ayuda, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Más bien, como ya se ha permitido con el nuevo semáforo, ¿sí? Ya se ha permitido que la gente comience a salir, obviamente, las personas más necesitadas han salido, pero de manera masiva, a tratar de retomar sus negocios o a intentar otro tipo de acciones que les permitan sostenerse, sustentarse. Y claro, eso implica dos cosas. Una, de que la competencia entre los mismos necesitados es bastante grande, y la otra, que esta relación tan cercana, es decir, el no distanciamiento, sigue poniendo en peligro a las personas. Es decir, es un círculo de nunca acabar. ¿Por qué? Porque hay una multitud de personas que no tienen que comer. Otra de las situaciones que coincide plenamente con el texto de la palabra de Dios, porque estamos enfocando una misma situación para ver cómo enfrentar las condiciones críticas que estamos viviendo. Otra dice que ellos estaban en el desierto, y vean, no hay situación más verdadera que esta, ¿no? Que se está viviendo en un desierto. Es decir, no hay un norte, no hay una política estatal, no hay una política de instituciones a nivel internacional, ¿sí? No hay una directriz. Se nos perdió la brújula hace mucho rato. Se nos perdió la brújula y es difícil caminar. Eso es estar en un desierto, sin saber a dónde caminar, con un agotamiento, con un cansancio que yo he escuchado, por ejemplo, palabras como esta, que no eran muy comunes en una conversación hasta hace unos meses. He oído decir, estoy a punto de tirar la toalla. Y se refieren a abandonar un hogar, se refieren a abandonarse a sí mismos, ¿no es cierto? O sea, conlleva mucho dolor, mucha angustia, mucho quebranto esta situación que se está viviendo. Y como si fuera poco, pues si es que a las personas se les dejaría ahí, así como están, ustedes vean qué hacen, qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Ustedes vean qué hacen, ustedes vean cómo solucionan, traten de buscar una salida, etcétera, etcétera. Dice nuestra porción que acabamos de leer que Jesús dijo, ¿sí? Si yo les dejo que ellos se vayan, y hay muchas personas que han venido de lejos, con seguridad no van a poder sostenerse en el camino y van a desmayar, ¿no es cierto? Y esa es la condición en la que hoy está. Si se le deja a la gente ahí, vea usted qué hace, trate de conseguir
una solución, busque una salida para su situación, pues lo que va a pasar es eso, que la gente va a desmayar y va a quedar ahí, ¿sí? No solo postrada por un virus, por una enfermedad, sino por una pobreza, por una limitación extrema, en fin, ¿sí? Frente a esto, obviamente hay que saber qué acción uno debe tomar, ¿no es cierto? Y no quiero juzgar, no quiero que se me malentienda. No estoy juzgando, criticando ni señalando, que Dios me guarde hacer algo así, a las personas que de pronto han tomado esta primera opción que le voy a comentar como una opción. Yo considero que no es, pero otra cosa es ponerse en los zapatos de las otras personas, otra cosa es vivir esa otra realidad que por la infinita misericordia de Dios nosotros no la estamos viviendo, o algunos de nosotros, y quizás seamos muchos de nosotros, no estamos viviendo esas situaciones extremadamente críticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opción han tomado estas personas? Pues la una opción es declinar, desesperarse, dejar que la angustia se apodere, buscar refugio en donde van a terminar por postrarse. No es precisamente un camino de esperanza, es por eso que mucha gente se ha refugiado, por ejemplo, en vicios, en alcohol, en drogas, han querido escapar, han abandonado hogares, han dejado desamparados hijos. Es decir, la situación es bastante crítica, ¿sí? Y es por el desaliento, por la desesperanza en la que han caído. Y digo, lo que han hecho es colgar la toalla, ¿no es cierto? Insisto, no estoy juzgando, porque otra cosa es ponerse en esas condiciones. O la otra opción es preguntarle a Dios, ¿cuál es tu plan? Porque si Dios ha permitido todo lo que se está viviendo, no digo que Él ha mandado, porque hay criterios y criterios. Es más, hay quienes dicen que este virus fue inventado y que se les escapó de las manos. En fin, no he querido detenerme en eso. Lo que sí sé es que la realidad nos muestra que si conocemos que todo está bajo el control de Dios, entonces Dios ha permitido esta situación. Yo me he permitido también decir a su vez que este es un juicio para el mundo y una prueba para su iglesia, para los cristianos, para los creyentes en Dios, ¿no es cierto? Entonces sí sería bueno, creyentes o no creyentes, ante una situación que está afectando a todos, preguntar, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué tienes tú, Señor, que hacer? ¿O qué podrías hacer? ¿A qué nos acogemos en estas circunstancias? Y frente a esto, bueno, creo que hay 3 parámetros que podemos tomar en consideración, ¿sí? Lo primero que Dios hace, ¿sí?, es reunir a su equipo de trabajo, ¿no es cierto? Equipo de trabajo. Si usted quiere, puede ponerle ahí, equipo de trabajo, ¿no es cierto? ¿Quién era el equipo de trabajo de Jesucristo? El equipo de trabajo de Jesucristo eran sus discípulos, aquellos 12 hombres que fueron escogidos, en realidad escogidos no por ciertas condiciones ni características, ¿sí?, como se debería escoger un equipo de trabajo, pero bien o mal era su equipo de trabajo. Él sabía por qué los escogió, él conocía a cada uno de ellos, sabía no solo de sus capacidades, de sus atributos, sino también de sus debilidades y en fin, inclusive de las intenciones que cada quien tenía en el corazón. Pero eso es lo que él hizo, ¿no es cierto? Pues reunió a su equipo de trabajo, ¿sí? Y ahí comenzaron a hacer el segundo aspecto. El segundo aspecto es que comenzaron ellos a cruzar ideas, ¿no es cierto? A cruzar ideas con el equipo de trabajo. Entonces por ahí alguien dice, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? O sea, ¿quién tiene para dar de comer a esta multitud? Que estamos en pleno desierto, es una multitud que tiene hambre, la situación es crítica, etcétera, etcétera, porque hay que cruzar ideas, ¿no es cierto? Entonces, entre que se cruzaba ideas por ahí, el tercer aspecto es que Jesús toma la palabra y Él dice, yo tengo compasión de la gente. Tercer aspecto, y quizás el más importante de estos, yo tengo compasión de la gente, ¿sí? Y digamos, hasta ahí estos 3 aspectos que se dijeron, ¿no es cierto? Primero, pues, reunir al equipo de trabajo para cruzar ideas y ver qué se puede hacer. Lo que podríamos desglosar un poquito en este primer aspecto es que reunido el equipo de trabajo, la gran mayoría toman la actitud que tomaríamos usted y yo, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿cómo podemos hacer? Todo el mundo dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos? ¿Cómo llegamos? Hay otros que son un poco más efusivos, no digo más eficientes, hay que son más efusivos, dicen, hagamos esto, y alguien sale por ahí y dice, es que no hay cómo. Hagamos un préstamo, es que no nos prestan dinero. ¿Por qué? Porque estamos debiendo los impuestos. ¿Y por qué no hemos pagado los impuestos? Porque no hemos tenido trabajo.
¿sí? Otros dicen, ¿sabes qué? Vendamos mascarillas, dice, todo el mundo vende mascarillas, ¿sí? En los hospitales públicos las mascarillas cuestan $10, afuera encontramos a 20 centavos, pero todo el mundo vende mascarillas, ¿no es cierto? Perdón por la ironía. Y otro dice, bueno, hagamos, es decir, cuando se cruza ideas en momentos críticos y difíciles, es bastante complicado que salga una gran idea. Es bastante complicado que salga una gran idea, ¿no es cierto? Es más, hay muchas ideas que parecieran dar una salida, tener un escape, y que a veces se intenta con poca esperanza, con poca expectativa, y sí, pues hay que hacerlo. Yo soy, por ejemplo, las personas que digo, hay que patear al arco hasta que entre el gol, ¿no es cierto? Y es así, es decir, hay mucha gente hoy que ha emprendido en varias cosas y pues hay que hacerlo. Hay emprendimientos a corto plazo, a mediano plazo, un poquito más a largo plazo, sí. Hay emprendimientos que tienen que ver con las características y capacidades que tiene una persona. Hay otros que dicen, ve, yo tengo tal profesión, a mí me gusta hacer esto, pero si me toca hacer esto otro, pues, ¿qué más queda? ¿No es cierto? Es decir, los emprendimientos es lo mejor que podemos hacer, porque también estos van a sacar los verdaderos dones que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero no todos los emprendimientos comienzan a dar una retribución inmediata, no todos despegan como uno espera. Claro, uno lo hace con esperanza, con ímpetu, con ganas, pero no todos llegan a despegar como uno piensa, porque cuando uno dice vendamos empanadas, dice perfecto, y uno sale a comprar la harina y ve que al lado ha habido 3 personas vendiendo empanadas, y dice, estamos complicados. Pero bueno, hay esos cruces de ideas que digo. Nadie tiene en un momento tan difícil como los que se vive una gran idea que salga, ¿sí? Y es precisamente eso lo que a mí me llamó la atención en este equipo de trabajo, en este que estamos desglosando aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 8, ¿no es cierto? Por un lado se dijo, sí, o sea, veamos qué dice el equipo de trabajo. Por otro lado, se cruzaron ideas. Se dijo, bueno, ¿cuál es la idea que tiene Jesucristo? ¿Cuál es el plan que se tiene? ¿Sí? Y lo que no saltó y que tiene que saltar, ¿sí? Y poner sobre el tapete es algo que no se dijo en esta porción de la palabra de Dios, que se repite las mismas historias. Ya le digo por qué las mismas, porque son 2 historias similares en el Evangelio de Mateo y en este Evangelio que lo hemos tomado como base, en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Nadie dijo algo que claro, mirando desde afuera, porque cuando uno mira las cosas desde otra perspectiva, como que tiene un poquito más de luz frente a la situación. Nadie dijo, hagamos como la vez anterior, pues. Porque ¿sabe cuál era el problema aquí? Que había una multitud que necesitaba comer y había que darle de comer, ¿sí? Pero eso se relata en Marcos capítulo 8. Y en el mismo Evangelio de Marcos, 2 capítulos atrás, en el capítulo 6 del versículo 30 al 40 y algo, al 44 creo que es, sí, ya había pasado una situación similar. Igualmente había una multitud, había una misma necesidad que era comer, había hambre, ¿sí? Que no había dónde comprar, ¿no es cierto? Y que algo se hizo. Pues nadie dijo eso, ¿sí? ¿Por qué no hacemos lo que se hizo antes? ¿Sí? Si antes ya se vivió una condición así, pues hagamos lo que hoy corresponde. Y aquí yo quiero no darle datos históricos porque no los saqué en detalle como me gusta hacerlo cuando quiero destacar ciertos aspectos, pero sí podemos brevemente, de manera superficial aunque sea, recordar que el mundo en el que hoy vivimos, este mundo agitado en el que vivimos, este mundo siempre ha sido mundo, siempre ha tenido personas, siempre ha tenido multitudes, siempre en las multitudes ha habido necesidades, siempre ha habido problemas, siempre ha habido dificultades, limitaciones, y siempre se ha llegado a momentos extremos en los que estamos entre la espada y la pared y no sabemos qué hacer. Se reúne el equipo de trabajo, llámese esto familia, llámese esto un conglomerado social pequeño, llámese esto gobierno, como sea, uno reúne su equipo de trabajo. Se cruza ideas, se trata de buscar una salida a alguna situación, ¿sí? Pero olvidamos estas 2 cosas, ¿no es cierto? Olvidamos una. Primero, que ya ha pasado muchas veces esto y que hay que ver cómo se salió adelante,
¿Qué se hizo en épocas pasadas frente a situaciones similares? ¿Sí? Y digo, olvidamos dos cosas. La primera cosa que olvidamos es que Jesús siempre, Jesucristo, Dios, siempre ha tenido compasión de la gente. Nunca Jesucristo, ante la necesidad del ser humano, ante la angustia, ante la desesperación, ante los problemas, los conflictos, las limitaciones, ante la impotencia del ser humano, Jesucristo nunca se quedó con brazos cruzados diciendo pobres, no. No, Señor. El Dios de gloria y de poder al que le predicamos, nuestro Señor Jesucristo, Él siempre ha mirado y ha tenido sus ojos puestos sobre las multitudes que están oprimidas, que están en dificultad, que están en angustia. Y ha dicho siempre, yo tengo compasión de la gente. Entonces, si es que Él, Dios, Jesucristo, tiene compasión de la gente, entonces tenemos que preguntarle a Él, ¿cuál es tu plan, pues, Señor? ¿Cómo es que tú manejas estas situaciones? Y por eso digo, olvidamos dos cosas. La una cosa es que Jesús tiene compasión de la gente. Por lo tanto, tenemos que volver los ojos a Él, para Él decirle, Señor, ¿no es cierto que tú tienes compasión? Y Él va a responder, sí, yo tengo compasión de cómo está la situación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y la segunda cosa que estamos olvidando, ¿sí?, es que a Jesús no le ha cogido nada de esto por sorpresa. Por lo tanto, hagamos como antes, pues. Hagamos como siempre. Hagamos como Él sabe hacerlo, ¿sí? Así que yo quiero denominarle a este tema, le quiero denominar, ¿qué memoria tan frágil? ¿Qué memoria tan frágil? Porque es así, ¿no es cierto? Ya le digo, apenas 2 capítulos atrás había sucedido exactamente lo mismo. Mismo problema, misma multitud, misma impotencia del ser humano, ¿no es cierto? Todo lo mismo. Hasta, me atrevo a decir, no sé si en esta situación es una coincidencia, pero hasta la solución se dio, ¿por qué? Porque habían mismos panes, mismos peces y algunas otras cosas mismas que ya vamos a ir viendo. Así que eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Ver cuál es el plan de Dios, cómo Jesucristo manejó esta situación, cómo dio solución, porque no solo la manejó para salir avante un poquito, no. Cuando Dios mete mano, Él hace las cosas, las hace bien, perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, hagamos lo que Él hizo antes, ¿sí? Pero, qué memoria tan frágil, ¿no? Qué memoria tan frágil. Porque si usted mira en nuestro texto oficial, que es Marcos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 10, y usted da la vuelta unas 2 páginas atrás, ¿sí?, y encuentra en Marcos capítulo 6, versículos del 30 en adelante, va a ver que la solución de parte de Cristo fue la misma. Y Él comenzó con una pregunta, tanto en el caso anterior, como en este caso, y como en nuestro caso, ¿no es cierto? Porque así se vendrá repitiendo, ya le digo, han habido guerras, han habido pandemias, han habido epidemias, han habido catástrofes, han habido terremotos, han habido situaciones que nos cogen de imprevisto, que afectan a una gran multitud, que nos deja en la pobreza, sin comer, que estamos viviendo en un desierto porque no tenemos un norte, etcétera, etcétera. Características similares. Pero Jesucristo comenzó con esto. En la misma situación anterior, o en una situación similar anterior, es la manera correcta de decirlo, Jesucristo les dijo a sus discípulos, a su equipo de trabajo, a ellos les dijo, ¿sí?, denles ustedes de comer. Y aparecieron por ahí uno y otro discípulo tomando o queriendo ser el portavoz de los otros 11 o de los otros 10, diciendo, pero nosotros ¿de dónde vamos a sacar no sé cuántos denarios, 200 en la ocasión anterior, para comprar? ¿Y dónde vamos a ir a comprar si estamos en el desierto? Aquí la primera tienda va a estar lejísimos. Es decir, ponemos todos los reparos humanos, ¿sí?, habidos y por haber, ¿sí?, no por no hacer, sino porque simplemente no está a nuestro alcance hacerlo. Y si usted y yo reconocemos que salir de esta situación no está a nuestro alcance hacerlo, lo único que nos corresponde es saber el plan de Dios y obedecerle. Saber el plan de Dios y obedecerle. Eso es lo que corresponde. De tal manera que una misma situación, unos mismos panes, unos mismos peces, unos mismos discípulos, un mismo equipo de trabajo, ¿sí?, tuvieron una solución. ¿Por qué? Porque en esa ocasión anterior, en esta ocasión actual,
en esta ocasión que nosotros estamos viviendo y en las que pudieran venir más adelante, hay un mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo que alimentó a los 5,000, Marcos capítulo 6, el mismo Señor Jesucristo que terminó alimentando a estos 4,000, Marcos capítulo 8, y el mismo Señor Jesucristo que nos puede alimentar a nosotros, socorrer, bendecir, alimentar, hasta saciarnos y prosperar, es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que hicieron antes? ¿Por qué olvidar en el cruce de ideas, olvidar esto que es esencial? ¿Por qué queremos descubrir el agua tibia? ¿Por qué queremos inventarnos cosas que no están a nuestro alcance de ejecutarlas? Porque podemos tener grandes ideas, pero a lo mejor no podemos ejecutarlas, porque las condiciones no son favorables, porque no a nuestro alcance, porque no nos manejamos a ese nivel, por lo que quiera. Entonces hagamos esto, ¿sí? ¿Sabe qué? Frente a una misma circunstancia, frente a un mismo problema, frente a unas mismas dificultades y frente a unas mismas limitaciones, pues tenemos un mismo Dios que es Jesucristo y tenemos unos mismos panes y unos mismos peces. Y usted me dirá, ¿y dónde están los panes? Pues vea, si son panes, si son peces, si son víveres, si son pollos, si es carne, si son atunes, si son aceites, si son lentejas, si son frijoles, lo que sea, ¿no es cierto? Hay que hacer bajo la dirección de Él. ¿Qué hizo Él? En la vez anterior, en la alimentación de los 5,000 y en la alimentación de los 4,000, Jesucristo hace cosas idénticas. No digo que Jesucristo se maneja con fórmulas, no se maneja con fórmulas. Pero ante una fórmula, y disculpe que insiste en esta palabra, ante una fórmula que trajo solución, que tuvo éxito, pues hay que mantenerla, ¿no es cierto? Dice que Él cogió el pan con los 5,000, ahora con los 4,000 y ahora con los millones de personas que estamos en dificultad, ¿no es cierto? Cogió el pan, dio gracias a Dios, ¿sí? Claro, el texto bíblico es bastante reducido para el entendimiento que debemos tener de esta situación. No es que cogió y dijo, papá, gracias por el pan, te pido que los bendigas en mi nombre, amén y amén. No, esa es nuestra oración frente a un plato de comida, ¿no es cierto? Pero dar gracias a Dios es tener un verdadero reconocimiento de que esto que tengo, poco o mucho, en este caso, poquísimo respecto de la grandísima necesidad, ¿no es cierto? Pero dio gracias, no se quejó, no lamentó, no dijo, Dios mío, ¿y ahora por qué? No, Señor, en lo poco dio gracias a Dios por lo que tenía, ¿sí? Luego dice que partió los panes, luego le pasaron los pececillos, también partió los pececillos y depositó en las manos ¿de quién? Del equipo de trabajo. Vamos a definir de una manera bastante singular al equipo de trabajo. Digamos que el equipo de trabajo son todas aquellas personas que quieren ser usadas por Dios para bendecir y ser bendecidos. Así lo vamos a definir por hoy, ¿no es cierto? Equipo de trabajo de Cristo Jesús son todas las personas que están dispuestas a ser usadas para bendecir y ser bendecidos. Pero oiga bien el orden en el que le estoy diciendo. Para bendecir primero, es decir, para dar, para repartir, para entregar y luego ser bendecidos, porque así nos muestra el texto bíblico, ¿no es cierto? Entonces, ese es el equipo de trabajo. Y la segunda cosa que se hizo es que les dijo, pongan delante de ellos, ¿no es cierto? Y pusieron delante de ellos. Y tanto en la vez anterior, en la alimentación de los 5,000, como en la alimentación de los 4,000, como hoy y como todas las veces que ha sucedido en el mundo, ¿sí? Lo que sucedió es que todos comieron. Y no solo que todos comieron, sino que todos se saciaron. Y no solo que todos se saciaron, sino que después de que comieron y de que se saciaron, sí, se recogió mucho saldo, se recogió mucho de lo que originalmente parecía muy poco tenerlo, ¿no es cierto? ¿Qué le quiero decir con esto? Que frente a un mismo problema, a una misma situación, bendito Dios, tenemos un mismo Dios, que lo que hizo 2000 años atrás y lo ha repetido en la historia de la humanidad, 2000 años tomando esta porción, antes de eso lo hizo a través de los profetas también, ¿sí? Multiplicando el aceite de la viuda, etcétera, etcétera.
Entonces, el mismo Dios, que es el que puede multiplicar lo poco para hacerlo mucho, ¿sí?, quiere usar tus manos, quiere usarte a ti, porque si tú quieres ser parte del equipo de trabajo, vas a tener una bendición adicional. ¿Por qué? La bendición de dar y de ver cómo otras personas son bendecidas, y luego tú vas a recoger mucho de la bendición, del saldo de la bendición. Después de que ellos coman y se sacien, del saldo vas a recibir una gran bendición. Porque aquí caben dos preguntas. Y la una pregunta es: ¿en qué manos se multiplicaron estos pocos panes y estos pocos peces? ¿En qué manos se multiplicaron? Y usted dirá, en las manos de Dios, porque esas son las manos prodigiosas. Yo también pensaba lo mismo, pero no es así. Porque Jesús dice que cogió los panes y posteriormente en esta porción cogió los pececillos y lo que hizo fue partirlos. Es decir, de la unidad hizo alcanzar para 2, 3 o 4, porque partió en 4 pedazos. No los multiplicó, simplemente los partió. Pero cuando dio a su equipo de trabajo, personas que quieren ser usadas para bendecir y ser bendecidos, en esas manos se multiplicó. Porque cuando se da, se recibe más. Porque cuando se entrega, sí, se multiplica. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Porque el que da al pobre nunca será pobre, dice la palabra de Dios. Al final voy a pedir que pongan un versículo que es precioso y que tiene total concordancia con lo que estamos hablando, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, pero es un poco más adelante. Así que la pregunta de ¿dónde se multiplicaron los panes y los peces? Pues se multiplicaron en las manos del equipo de trabajo. Ahí se multiplicaron. Ellos fueron los que pusieron delante para que coman. Del Señor Jesucristo recibieron los pocos panes partidos, divididos, ¿sí? Pero en las manos del equipo de trabajo, ahí se multiplicaron los panes y los peces. Todos comieron, todos se saciaron, todos quedaron más que satisfechos. Ahora, nada más para que tenga un poco la dimensión de la situación. Ellos estaban 3 días sin comer, dice el texto. Ya están conmigo 3 días, dice Jesús. Y uno con el hambre de una mañana, uno devora. Aquí destaca, dice que eran 4,000 hombres. En el Evangelio de Mateo también destaca que eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, posiblemente era una población de 8,000 o 9,000 que estaban ahí, ¿sí? Pero, para que usted tenga una magnitud, un hombre, que normalmente nos caracterizamos por ser de muy buen apetito, cuando ha pasado 5 horas desde el desayuno hasta el almuerzo, tenemos una gran hambre. Hay algunos inclusive que cuando no les dan de comer a tiempo o lo suficiente o lo que esperaban, se ponen mal genios, ¿no es cierto? No hay que ser así. Hay que dar gracias a Dios por el pan que se tiene a la hora que se tiene y el que se tiene, ¿no es cierto? Imagínense lo que es el hambre de 3 días. Por algo Jesucristo menciona y dice, si después de 3 días les mando, ellos se van a desmayar, ellos no van a avanzar. Han ayunado 3 días, es decir, han estado sin servirse alimentos por durante 3 días, 72 horas de no comer, quizás algunas migajitas que les quedaban, quizás un bocadito de agua compartido entre la familia, pero eran 3 días y se saciaron. Entonces esa multiplicación es una multiplicación divina, es una multiplicación que en los parámetros del ser humano no cabe, no da, ¿sí? Es una multiplicación que si no el resultado no va de cuenta de Dios, no se podría entender. Dicho de otro modo, es una multiplicación que no tiene lógica con el pensamiento humano. Así que yo le invito para que, si usted está identificándose conmigo en que vivimos una multitud con un grave problema que no tiene que comer, una multitud que está en el desierto, una multitud que está a punto de desmayar, de declinar, de desfallecer por la situación, pues seamos parte del equipo de Jesucristo. Y aunque hemos cruzado ideas en este tiempo, ¿no es cierto? Hemos dicho, ¿qué voy a hacer? En fin, ¿sí? Y se nos escapó la idea más genial, ¿sí? Hagamos lo que se hizo antes, ¿sí? Veamos cuál es el plan de Dios, seamos parte del equipo, entreguemos
lo que tenemos en las manos del Señor, ¿no es cierto? Él pondrá en nuestras manos para que nosotros demos, es decir, para que nosotros seamos de bendición. Y claro, la segunda pregunta, que es la que queda ahí y no queda en el aire, es: ¿y todas esas canastas de pedazos de pan y de peces, 7 canastas, ¿sí?, que sobraron después de que se saciaron? Yo me pregunto, y no le voy a dar la respuesta porque creo que es obvia y usted lo va a entender plenamente. ¿En manos de quién quedó? Sí, el saldo, las 7 canastas. Porque yo no sé en cuántos trozos de pan y de pescados se multiplicó esos pocos panes y esos pocos peces. Lo que sí sé es que se saciaron. Y una vez de que se saciaron, obviamente la multitud que estaba recostadita, a lo mejor tomó fuerzas, comenzaron cada quien a regresar a su lugar, etcétera, etcétera. A lo mejor algunos deben haber tomado alguna provisión, como se decía antes, un cucayo, es decir, la comida para el camino, para el trayecto, ¿no es cierto? Y ya se fueron. Pero quedaron 7 canastas. ¿Cuántos eran los del equipo de trabajo de Jesucristo? Vea, pensemos que estaban los 12, con Jesucristo, pues 13. Pensemos que había unos pocos colados más, lleguemos a 20, ¿sí? 7 canastas de pan y saldos de peces para 20, ¿no es sobreabundancia? Y quiero terminar con este versículo, que habla exactamente de esta situación. Y dice así, Lucas capítulo 6, versículo 38, que está ahí en pantallas. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser bendecidos y prosperados? Pues para ser bendecidos y prosperados tenemos que aprender a bendecir y a saciar la necesidad ajena, de tal manera que Dios, que ha depositado lo que hoy hay, no sé si hay mucho o poco, eso no tiene trascendencia, pero si Dios ha depositado algo en las manos de quienes queremos ser parte del equipo de trabajo del Señor Jesucristo, pues aceptemos el desafío. No esperen nada lógico, porque Jesús nunca fue lógico. Todos sus milagros, prodigios, señales, las cosas que nos dejó maravillados, impresionados, impactados, ninguna tiene lógica. Ninguna tiene lógica, comenzando por el milagro más grande que ha existido en la humanidad, que es el milagro de la salvación. ¿Qué lógica hay en el milagro de la salvación? En que usted y yo, siendo pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado, un santo y sin mancha haya muerto para ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía, para que nosotros seamos redimidos. Dígame si es que hay lógica. No hay lógica, pues Jesús no es lógico. Pero cuando obedecemos a su ilógica, porque Él es sobrenatural, también es sobrenatural la bendición que acarreamos. En sus manos y en las mías está. Entreguemos, demos, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante habrá en nuestro regazo. Porque con la misma medida que damos, con esa misma medida seremos medidos. La generosidad es sinónimo de prosperidad. Que Dios los bendiga y, si Dios lo permite, hasta el próximo domingo, en el que tendremos culto de Santa Cena. Prepare desde ya su vino, su jugo de uva, literalmente, el pan, ¿sí? Y sobre todo, prepare su corazón. Póngase a cuentas, hable con Dios, estemos firmes en el Señor para poder comer ese pan y beber esa copa dignamente. El domingo, si Dios así lo permite, estaremos compartiendo el culto de Santa Cena.